Hola a todos, soy Juliane Koepke, la chica que cayó del cielo. Fijaos, el 24 de diciembre de 1971, lo que iba a ser un vuelo lleno de alegría para celebrar la Navidad con mi padre, se transformó en un segundo en una milagrosa y francamente aterradora lucha por sobrevivir. Hoy voy a compartir en este análisis exactamente cómo ocurrió lo impensable. El vuelo hacia el abismo. Imaginad por un momento ese latigazo emocional. Un minuto estábamos a bordo del vuelo 508 de la ANSA, mi madre y yo, juntas, sintiendo esa emoción típica de una reunión familiar. Y al minuto siguiente, el cielo a nuestro alrededor se convirtió literalmente en una boca de lobo. Una tormenta monstruosa nos envolvió por completo. Las turbulencias eran tan extremas que el equipaje volaba violentamente por toda la cabina. Y de repente, un destello cegador en la ventana. Un rayo impactó directamente en el motor derecho. El ala explotó, y el avión simplemente se partió en 1000 pedazos en pleno aire. 3000 metros. El estruendo ensordecedor de los motores desapareció al instante. Lo único que quedó fue un silencio sepulcral, roto solo por el silbido del viento helado. ¿Os lo podéis imaginar? Yo seguía amarrada a mi asiento de 3 plazas, dando vueltas sobre mí misma como si fuera un helicóptero en una caída libre hacia el abismo verde de la Amazonía. El terror absoluto se apoderó de mí en esos segundos, escuchando el silencio de la caída, hasta que los giros violentos y la falta de oxígeno hicieron que perdiera totalmente el conocimiento. Despertar en el infierno verde. Cuando abrí los ojos ya era la mañana de Navidad, el 25 de diciembre. El golpe emocional al despertar en el suelo húmedo y denso de la selva, es algo dificilísimo de explicar. La copa de los árboles amortiguó el impacto, pero el caos del avión había sido reemplazado por el silencio absoluto de la jungla. Intenté gritar buscando a mi madre, pero nada, no hubo respuesta. Solo restos metálicos esparcidos por todas partes. Ahí fue cuando la cruda realidad me golpeó. Mi madre no estaba, yo estaba completamente sola. Y al ver lo densas que eran las hojas sobre mí, supe con total certeza que ningún helicóptero de rescate iba a venir a salvarme. Para que os hagáis una idea, mi condición física era crítica. Tenía una conmoción cerebral, la clavícula fracturada, un ojo completamente hinchado por el golpe y heridas abiertas profundas. Me faltaba un zapato y, lo que lo hacía todo aún más aterrador, había perdido mis gafas, así que veía muy borroso. Estaba vestida solo con un vestidito corto y roto. Pero aquí hay algo absolutamente fascinante sobre cómo reacciona el cuerpo humano. A pesar del inmenso dolor, el estado inicial de shock actuó como un auténtico escudo neurológico. Literalmente me protegió de quedar paralizada por el sufrimiento y permitió que mis instintos de supervivencia más primarios tomaran el control. La regla del agua. A ver, en un entorno tan hostil, lo normal sería entrar en pánico total, ¿verdad? Sin embargo, yo contaba con una ventaja secreta que honestamente marcó la diferencia entre la vida y la muerte. Al haber crecido con padres biólogos, pasé largas temporadas viviendo con ellos en una estación de investigación en la Amazonía peruana, así que entendía perfectamente el terreno. Sabía de sobra que el mayor peligro allí no eran necesariamente los jaguares o los grandes depredadores, sino los peligros invisibles, los insectos, las enfermedades, el agua contaminada y la vegetación venenosa. Recordé un consejo que me había dado mi padre y que literalmente me salvó la vida. Sigue siempre el agua. El arroyo se convertirá en un riachuelo, el riachuelo en un río, y a la orilla de los ríos siempre encontrarás humanos. En medio de la desesperación más absoluta, esas palabras se convirtieron en mi ancla emocional, mi mantra de supervivencia. Sabiendo que los rescatistas jamás me verían desde el aire por la espesura de la selva, tomé la firme decisión de buscar agua en movimiento a toda costa. Golpeando el suelo para sobrevivir. Logré encontrar un pequeño arroyo, guiándome por su murmullo lejano, pero avanzar fue una verdadera agonía. Caminar por la selva no es dar un paseo, requiere método. Para avanzar de manera segura, usaba un palo largo para golpear la tierra antes de dar cada paso. Y ojo, que esto no era un simple bastón para apoyarme, era una herramienta absolutamente vital para escanear el terreno y evitar pisar los peligros letales que se escondían perfectamente camuflados bajo las hojas secas. Y hablando de peligros, el que más dominaba mi mente era el jergón, una víbora altamente venenosa. Su camuflaje es una auténtica obra de arte evolutiva, lo que la hace casi invisible entre las hojas secas. El terror a pisar una de estas serpientes me obligaba a moverme a un ritmo exasperantemente lento, por mucha prisa que tuviera por encontrar ayuda. Y para colmo, el calor sofocante del día daba paso a noches heladas, donde los mosquitos literalmente me devoraban la piel expuesta sin ninguna piedad. La pesadilla en mi piel. Entramos ahora en la parte más oscura de todo el viaje. Y no hablo solo del aspecto físico, sino del profundo impacto psicológico. Una bolsa de caramelos que encontré entre los restos del avión fue mi única fuente de energía. Pero claro, cuando se acabó, el peso emocional del aislamiento absoluto chocó de frente con la inanición. Mi mente y mi cuerpo llegaron al mismísimo límite de la resistencia humana.
Fijaos en la cronología de los hechos, porque ilustra perfectamente esa resistencia extrema. Para el quinto día, la debilidad provocada por el hambre empezó a causarme alucinaciones muy nítidas. Intentaba flotar en el agua para ahorrar energía y evitar a las rayas, pero lo peor fue el verdadero horror biológico que se gestaba en mi brazo derecho. Una mosca había puesto huevos en una de mis heridas abiertas. De repente me di cuenta, llena de pánico, de que docenas de larvas se estaban comiendo mi propia carne viva desde dentro. Intenté sacarlas con un trozo de anillo roto, pero la infección avanzaba rápido y el dolor era sencillamente enloquecedor. Salvación en la orilla. Transcurrieron 10 agónicos días. En el 10º día mi cuerpo estaba a punto de rendirse por completo, pero entonces el pequeño riachuelo desembocó por fin en un río mucho más ancho, arrastrándome por la corriente, casi convencida de que mis ojos me estaban gastando una última y cruel broma. Vi algo en la orilla. Era un pequeño bote a motor amarrado y un poco más arriba, una cabaña rústica. Os aseguro que esa visión fue un chute de adrenalina directo al corazón. Lo que tuve que hacer a continuación fue extremo, pero demuestra hasta dónde llega nuestro instinto pragmático. En la cabaña encontré un bidón de gasolina. Recordando una técnica que usaba mi padre para curar animales, me hice a mí misma este espeluznante procedimiento médico. Primero, vertí el combustible directamente sobre la herida abierta. Tuve que aguantar una quemadura química insoportable, pero funcionó. Obligó a más de 30 larvas a salir a la superficie. Así pude extraerlas, limpiar la herida y frenar esa infección masiva. Después de eso, me derrumbé en el suelo y caí profundamente dormida. Vida después del impacto. A la mañana siguiente, me despertaron unas voces. Eran madereros locales que regresaban a su cabaña. El inmenso alivio emocional de escuchar a otros seres humanos y poder hablar con ellos en español, de verdad es algo indescriptible. Me trataron con una compasión inmediata. Me limpiaron las heridas, me dieron arroz con pescado y me aplicaron los primeros auxilios que, literalmente, me mantuvieron con vida. Pero aquí hay un detalle cultural fascinante sobre aquel encuentro, la leyenda del Yurupari. Se trata de un legendario espíritu acuático de la selva amazónica. Y claro, es muy comprensible que cuando estos madereros entraron y me vieron, sintieran un terror absoluto. Imaginaos la escena, una joven blanca con los ojos inyectados en sangre, cubierta de picaduras horribles, con la ropa hecha harapos y oliendo a gasolina pura. Al principio temieron de verdad que yo fuera ese espíritu del agua, hasta que escucharon mi voz débil pidiendo ayuda y afortunadamente la humanidad se impuso sobre el mito. La triste realidad estadística del accidente fue devastadora. De las 92 personas a bordo del Bielo, 78 murieron trágicamente en el impacto inicial. Pero la parte que alberga el dolor más profundo es descubrir lo que pasó con el resto. 13 personas, incluida mi propia madre, sobrevivieron a la caída inicial contra los árboles. El inmenso duelo de saber que estuvieron vivas, pero fallecieron solas en la selva en los días posteriores, esperando un rescate que no llegó a tiempo, es algo durísimo de procesar. Yo fui la única pasajera que logró sobrevivir por completo. Entonces, ¿cómo concluye una historia que nace de una catástrofe semejante? Pues convirtiendo el trauma en propósito. En lugar de desarrollar una fobia paralizante y huir de la jungla para siempre, decidí canalizar toda esa experiencia. Fui a la universidad y me convertí en bióloga. Decidí que mi misión en la vida sería proteger este mismo ecosistema salvaje e imponente que casi me cuesta la vida, honrando así también el increíble legado de mis padres. Y esto nos lleva a una reflexión final. ¿Conquistamos nuestros traumas o aprendemos a vivir en armonía con las mismas cosas que casi nos destruyan? Este viaje demuestra la insondable resiliencia del espíritu humano y nuestra capacidad intrínseca para procesar el duelo de formas que jamás imaginaríamos. Nos revela que nuestra conexión con la naturaleza es irrompible, incluso cuando ésta se muestra implacable. ¿Qué fortaleza oculta creéis que descubriríais en vosotros mismos si tuvierais que enfrentaros al abismo? Ha sido un verdadero honor compartir mi historia. Muchísimas gracias por escucharme.